venimos de un tiempo a esta parte que funcional era el game changer y el que no estuviera haciendo funcional lo estaba haciendo mal. Parece que se está aflojando esto un poquito. Le oímos a Dave Farrell el otro día decir, bueno, está el suflé bajando un poquito, no sé qué. Es un tema un poco técnico, pero está guay. Yo creo que mola. Eh, lo primero que se me ocurre preguntaros es, ¿habéis trabajado en funcional, ya sea en proyectos profesionales o algo medio serio en vuestros pet projects? Depende de qué es lo que definamos por funcional, ¿no? O sea, creo que eso Para la sería... gente que está en casa, ¿no? ¿Qué es programación funcional? Vamos a bajar un poquito un par de ideas. A mí lo primero que me saldría a decir es inmutabilidad, en tanto y cuanto eh, el estado es inmutable, es decir, las variables no cambian su valor durante el ciclo de vida del programa. Pues por añadir, supongo que funciones puras. Creo que no. Creo que eso ya es una vueltita de tuerca. Creo que es funciones como first class citizens. Eso es la otra condición para el paradigma funcional, que puedas tratar a las funciones como valores, ¿no? Esto es Ah, qué la... interesante. Claro, yo es verdad que venía pensado también como Manu de hablar de pureza y todo lo que viene detrás, pero si nos vamos a lo más simple al final, si orientación a objetos va de clases, objetos, todas estas relaciones, funcional va de tener funciones sin clases ni noción de objetos y trabajar en la composición de estas funciones, ¿no? Para crear comportamientos. Sería más o menos la base introductoria hacia la que ir ya metiendo otros conceptos. De manera declarativa. Vale, entonces tenemos funciones como ciudadanos de primer orden, inmutabilidad y paradigma declarativo. Bueno, paradigma declarativo, ¿se dice eso? Sí, ¿no? O declarativo en cuanto a qué es declarativo, que alguien me cuente qué es declarativo y versus qué decimos que algo es declarativo. Pues básicamente, primero podemos decir antes de declarativo que es imperativo. Imperativo es lo opuesto. Imperativo es decirle al ordenador lo que quiero que haga. Quiero que hagas esto. Y luego, declarativo sería en un lenguaje pues, más parecido al humano, ¿no? Por ejemplo, SQL es un lenguaje natural, es un perdón, lenguaje declarativo. Y, por ejemplo, pues podríamos decir, ¿no? Dame los libros de la tabla de libros, o todos los libros. El imperativo lo podemos ver también como lo que dices al ordenador es cómo lo tiene que hacer. Y el declarativo es simplemente el qué. Es más, más cercano al humano y el imperativo más cercano a la configuración de la máquina. Que también es lógico, ¿no? Que empezásemos en imperativo porque se empezó con las máquinas muy abajo en el hierro y se fue poco a poco saliendo de ahí. Podría ser que un ejemplo de imperativo sería una receta de cocina. Oye, rompe los huevos, bátelos, echa la harina, el azúcar. Mientras que algo más declarativo sería, oye, hazme un pastel. ¿Sí? Más o menos. Me ha gustado Vale, bastante, Víctor. vamos con ello. Bien, verde. Vale, pues volvemos a la pregunta. ¿Habéis usado programación funcional? ¿Tenéis algún tipo de experiencia que podamos compartir? Yo profesionalmente no he trabajado con un lenguaje funcional, que ahora después veremos si programación funcional es solo un lenguaje funcional y si esto es biyectivo. Sí que he tenido muchas veces las herramientas de funcional, que es algo que me gusta mucho a mi disposición en proyectos que no eran per se funcionales. Y lo que sí he hecho es, con Iván de hecho, algunos proyectos, pet projects, donde sí que respetábamos al 100% las leyes de la programación funcional, para aprender más sobre ello, evidentemente. Totalmente. De hecho, no sé si consideraría que he trabajado en proyectos con funcional, además de los pet projects, porque no he tenido experiencia de primera mano profesional realmente solucionando un problema puramente con funcional. Lo hemos intentado replicar y yo creo que sí nos acercamos. Mayoritariamente a nivel profesional, lo que me he encontrado nunca ha sido un proyecto funcional puro, o por lo menos muy difícilmente. Los he podido ver, pero no los he tocado. O sea, no ha sido código sobre el que he trabajado. Y la mayoría de proyectos que tienen algo funcional, pues acaba siendo híbrido. Acaba siendo pues una mezcla donde es un lenguaje donde puedes. Es un lenguaje de término general, de uso general. ¿Y diríais que es mejor, peor o que esta pregunta no tiene ningún sentido? Que no tiene ningún sentido, como tú quieres que conteste claramente. Igual que no tiene ningún sentido decir que es mejor el destornillador que el martillo, ¿no? Lo típico que ya hemos dicho alguna vez. Es decir,
Que cualquier cosa que podamos hacer en un paradigma orientado a objetos la podemos hacer en funcional. Me atrevería a decir que sí. Yo también me atrevo a decirlo. La pregunta es si el paradigma en el que tenemos nuestro proyecto, a lo mejor en nuestro trabajo o en nuestro test project o lo que sea, normalmente en nuestro trabajo, es un paradigma orientado a objetos o un paradigma funcional. Normalmente, al menos bajo mi experiencia, no me he encontrado una orientación a objetos fuerte o una programación funcional fuerte, sino un poquito de cada cosa y muchas veces mucha complejidad. Bueno, y tú que vienes de videojuegos igual que yo, y ya hemos hablado algunas veces de los proyectos que nos hemos encontrado, sobre todo lo que nos hemos encontrado es ni un poquito de objetos, ni un poquito de funcional, ni un poquito de nada, ¿no? Todo imperativo y los archivos de 9.000 líneas de código y de 5.000 líneas y de, pues qué poquitas son esas, yo me he encontrado más, mira qué bueno soy, que programo en más líneas de código en el mismo archivo, ¿no? Entonces, por eso es lo que decía yo antes, que profesionalmente yo tampoco me he encontrado con nada funcional, obviamente, y menos en videojuegos porque es muy difícil tener un único paradigma, como bien acabas de decir, claro. Y además, en mi experiencia, cuando he visto cosas que se asemejaban a programación funcional, eh, yo pensaba más que eran programación disfuncional, ¿no? Porque por tener un poquito de azúcar sintáctico acababa añadiendo una complejidad que bajo mi prisma era innecesaria, porque no se aprovechaba los beneficios completos de entender el paradigma y de usarlo como precisamente te pide que los uses, al final usando las herramientas que te da y no peleándote contra un lenguaje funcional intentándolo usar como hace con un lenguaje orientado a objetos. Claro, este es el tema, ¿no? Me está recordando un poco lo del Flaccid Agile, que es como la programación funcional flácida o orientada a objetos flácida. A mí me consta que Manu ha tenido alguna experiencia en el pasado donde esta mala coexistencia de los dos paradigmas ha supuesto un problema más que una solución. Pues sí, la verdad es que los dos proyectos donde he trabajado, que diría que han estado en peor estado, es decir, con más cantidad de legacy code, con más deuda técnica, han sido proyectos donde se ha intentado aplicar programación funcional. Y bueno, también hay que decir, ¿no?, que la programación funcional mal entendida, ¿no? Porque, bueno, en muchos de ellos pues había estado, se utilizaban cosas donde no tenían que utilizarse y cosas así. Inciso para decir que iba a decir que estaban en peor estado porque tenían estado. Lo cual es cierto. No, sorprendentemente lo cual es cierto. Una de ellas, uno de los dos proyectos a los que yo me refiero, hablaba de hacer una máquina de estados, donde teóricamente no debería haber estado, pero en realidad sí que lo había. Y el estado era la base de datos. Un estado donde se persistían todas las cosas en diferentes funciones, empezaba a persistir, y luego recuperaba en otras funciones de información. Era como, esto es una máquina de estado. Pues yo, por sacar un poco el azucarero, llevo un tiempito trabajando profesionalmente, cobrando por programar funcionalmente y estoy muy contento. Me está gustando mucho la experiencia del cambio de paradigma. Entonces, pues bueno, yo sí que tengo una buena experiencia en cuanto a, por lo menos endógena, en cuanto a cuando reflexiono sobre lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, los problemas, cómo los resuelvo, no me está suponiendo algo, un cambio radical. No mucho más que un cambio de lenguaje, de un cambio de stack. También añadiendo, ¿no?, que tú, Víctor, te hace referencia a que es un programa funcional en sí, el lenguaje, que está trabajando con funcional puro, no con un lenguaje de programación general que se puede utilizar mal. O sea, también no se puede utilizar un lenguaje de programación funcional mal, pero que estás más prone error para que te suceda en realidad en uno de estos. Perfecto. Cuando hablamos de funcional, por bajarlo un poquito, estamos hablando de lenguajes como Scala, como Haskell, ¿no? Haskell es el gran lenguaje funcional. También Elixir, que se inspira un poco en la comunidad de Ruby, pero coge cosas de casi todo de funcional. JavaScript últimamente se le está llamando muy funcional porque, como todos los lenguajes, están cogiendo ideas de funcional y las están trayendo al, al, al lenguaje en sí, ¿no? A lo que te sale out of the box. En contraposición de los grandes lenguajes orientados a objetos como Java o C Sharp o C++, ¿no? Un poco por bajar un poco las esferas. Por ejemplo, relacionado con C Sharp, que es de donde vengo yo, eh,
principalmente la mayor fuente de inspiración, si podemos decirlo así, a nivel de desarrollo del lenguaje de C Sharp, está siendo F Sharp, que es el lenguaje funcional de .NET. Y por lo que parece ser que ahora mismo están tirando por ahí, al igual que otros lenguajes, rollo C++, o como tú has dicho, están añadiendo características de lenguajes funcionales. C Sharp está añadiendo casi tantas o más cosas de lenguaje funcional que JavaScript. Y es curioso que no se dice en ningún momento que C Sharp sea un lenguaje funcional y por algún motivo mucha gente de JavaScript se cree que JavaScript es un lenguaje funcional. Otra cosa es que lo sea. Esto me resulta bastante curioso. No sé si tenéis experiencias para contar sobre ello. Y justamente me das pie a una de las cosas que quería comentar. O sea, tengo una anécdota. Hace tiempo yo estaba haciendo una entrevista, no yo como candidato, ¿no? Sino como entrevistador a un candidato y esa persona pues me iba a hacer una cata con TDD y tal y estábamos de entrevistadores y nos dijo, voy a hacer la cata con JavaScript funcional. Claro, nosotros empezamos a observar la cata y creo que a las menos de 30 segundos ya había creado la primera variable. Y ya estaba guardando cosas en la variable. Y empezamos a decir programación funcional y nos petó la cabeza. Creo que hay un pequeño malentendido, ¿no? Hay muchísima gente, sobre todo en el mundo de JavaScript, que viene de React, que React está intentando hacer también mucho cambio de manera de trabajar, que bueno, que puede estar más o menos de acuerdo. Y creo que eso está llevando a muchos desarrolladores a pensar que el funcional es más bonito, lo cual, o sea, no es incierto, o sea, que puede parecer más bonito, que sea más fácil de leer porque es declarativo, ¿no? Pero creo que en realidad se olvidan de que es un lenguaje de uso general y que no tiene nada que ver, o sea, que puedas, y es una de las cosas que creo que hablaremos, ¿no? Que puedas utilizar funciones de un paradigma funcional en tu lenguaje de programación no convierte el lenguaje en un lenguaje de programación funcional. Creo que aquí has tocado también un tema que no sé si es el momento de discutirlo, pero creo que hay que generar más confusión alrededor del funcional, como el candidato que acaba de comentar en el ejemplo de la entrevista de trabajo, que es en realidad el estado del que huimos en programación funcional y cómo nos facilita trabajar con funcional eliminar ese estado. Porque, claro, si tenemos objetos, podemos tener variables, como has dicho, dentro de esos objetos, podemos cambiar sus valores y ahí tenemos ese estado. Cuando trabajamos en funcional, en teoría tenemos funciones que pues reciben un valor de entrada, devuelven uno de salida o llaman a otra función por dentro, pero no recaen en ningún estado global ni en ningún estado de su propio contexto, porque han sido creadas con un contexto. Pero luego creo que hay otros temas que pueden salir, que pueden tener dudas. Pero a ver, me estáis contando aquí que no hay estado. ¿Cómo no va a haber estado en un software? No tiene ningún sentido esto. ¿Cómo no va a haber estado? Esto, si tenemos bases de datos, tenemos... ¿Qué quiere decir que no hay estado? Cuando me decís que no hay estado, no, me explico, yo quiero usar un software para resolver un problema y no puedo resolver un problema casi... Hay muy pocos problemas que pueda resolver como si fuera una calculadora. Incluso una calculadora probablemente tiene estado por dentro, porque tengo que llevarme una cuando estoy haciendo una suma, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto de que no hay estado? ¿Alguien me puede contar? De hecho, a colación de lo que dices, como comenta Luis Artola en Software Economics, al final los efectos laterales son aquello por lo que nos pagan, ¿no? O sea, no entendía lo que es estado, ya me estás metiendo efecto lateral. Bueno, pues estamos bien. Venga, va, estado. Ya que me pregunto, me contesto, ¿no? Estado es esta idea de este dato que cambia en el tiempo, ¿no? No sé si hay una definición más compacta, pero dale a alguien que me la mejore. Eso es estado mutable, que es a donde la programación funcional quiere cortar, ¿no? Estado va a haber, lo que pasa es que la programación funcional intenta que sea inmutable. Entonces, lo que me quieres decir es que ninguna función puede volver void. Pues sí, para empezar no se debería poder devolver void, porque si no hay cambios de estado dentro de las funciones, entonces no tiene sentido que no devuelvas nada. Tendrás que devolver la computación de lo que deseabas cambiar por dentro. Muy resumido y muy simplista, pero eso es lo que querías que dijera, Víctor, yo lo sé. También por añadir, recalcar de nuevo que sin estado mutable no implica programación funcional, porque tú en un lenguaje orientado a objetos puedes hacer objetos inmutables, devolver copias de esos objetos y no necesariamente está cambiando el estado de la aplicación, está al menos en su core. Pero va más allá y dice que las funciones son ciudadanos de primer orden. Al igual que, ya que estamos haciendo la comparación,
En un paradigma orientado a objetos, por ejemplo, podemos cumplir el principio open close haciendo herencia, haciendo composición. Y en un lenguaje funcional tenemos objetos que son dummy, que no tienen prácticamente, no tienen responsabilidad, solo tienen datos, y funciones como ciudadanos de primer orden que no están bajo esos objetos, como en un lenguaje orientado a objetos, sino que están fuera de esos objetos, que operan sobre esos objetos y que llegas a toda la complejidad componiendo esas funciones. Bueno, y ahora la pregunta que estaba diciendo antes también Víctor, que me pareció muy interesante, estaba diciendo bueno, que por qué, bueno, no estaba haciendo una pregunta, sino estaba haciendo un statement cuando él decía que la programación funcional le estaba gustando, que no le estaba resultando difícil, y creo que eso entra en el topic de por qué no se usa tanto la programación funcional, porque creo que los que estamos aquí en la sala hemos dicho todos que a duras penas hemos trabajado con ellos, o sea, somos aquí unos cuantos, y solamente una persona realmente ha tenido experiencia profesional en un proyecto real con programación funcional. Entonces la pregunta es, ¿por qué no es tan aceptada? Yo, por ejemplo, hace poco en mi equipo salió un mini debate que se habló de meter ciertos patrones monádicos funcionales en el código de un proyecto. Y a mí me gusta mucho la programación funcional y yo me posicioné muy en contra porque precisamente lo que yo esperaba era que gente que no tiene la costumbre de programar en lenguajes funcionales o con un estilo funcional acabara luchando contra ese paradigma y acabáramos teniendo un batiburrillo de cosas que al final hiciera que fuera mucho más complicado, complejidad extra, una mezcla entre un lenguaje orientado a objetos, funcional, estilo imperativo, de repente el estado de una base de datos con una función. Y yo al menos me posicioné en contra precisamente porque la gente no tiene la costumbre. Al final, no sé si estáis de acuerdo en que una gran parte de nuestro trabajo es manejar la complejidad. O, dicho de otra manera, reducir la carga cognitiva de los procesos, de los códigos que hacemos. De manera que en el momento que decidimos, se nos plantea esta idea de, "Uy, mira, voy a poner este patroncito funcional que me cuadra muy bien aquí, pero que implica que la persona que lo vaya a venir tiene que leerlo". Es decir, hay una motivación económica en cuanto a quién va a poder leer o con cuánta facilidad se va a poder leer esto. Entonces, tiene que haber un contexto favorable para aportar funcional, pero no solo funcional. Para usar una base de datos en MySQL o en Mongo, tiene que haber un contexto, ¿no? que lo permita ese cambio. Total, por volver a sacar el azucarero, como has sacado tú, Víctor. eh, y yo creo que muchas veces se intentan aplicar patrones funcionales porque sea más fácil de leer, porque ese azuquita sintáctico que vemos en el código. Pero, y sí que es verdad que cuando sigues un paradigma funcional, muchas cosas se quedan muy fáciles de leer, muy legibles y muy fácilmente de cambiar. Bajo mi punto de vista, eh, si estás en esa base de código que es una especie de mezcla de paradigmas, acaba siendo azuquita sintáctico por un lado y luego todo el caramelo quemado por otros sitios, ¿no? Yo aparte de eso también, o sea, no creo que tenga solo que ver con la parte esa de lo que te traes y lo que no te traes, sino que también a nivel de estudios, vamos a decir, la programación funcional no se enseña en todos los niveles de formación. Es decir, ya partimos de la base de que normalmente, by default, la gente que salga con X formación no va a salir con conocimientos de programación funcional. Es decir, si alguien se hace un bootcamp, si alguien es autodidacta y empieza con otro tipo de programación, si alguien sale de un módulo, si alguien hace cualquier otro tipo de formación, esas personas no salen con conocimientos de programación funcional. Sí que pueden saber lo que es el paradigma declarativo, sí que pueden saber ciertas cosas, pero no tienen ningún conocimiento real de lo que es la programación funcional ni de cómo aplicarla. No solo buscan formación profesional tal, en general da igual la formación, incluso la carrera, al menos en la experiencia que yo tuve y en la que he visto a mi alrededor. No es que no se dé programación funcional, que a mí sí me la dieron y me profundizaron bastante, y yo lo agradezco, es que el paradigma por defecto es otro. Paradigma funcional se ve como un añadido. Entonces, si nos modelan la mente para que el paradigma funcional sea un añadido, la curva de aprendizaje que hay luego fuera para llegar a ese paradigma, hay mucha gente que es que no quiere o no puede llegar a ella. Y hay que subir mucha montaña para que de verdad dé beneficio la programación funcional, creo yo. Podríamos decir que es como el TDD. O sea, TDD tiene una curva porque nos enseñan a programar de otra forma.
Ojalá la programación funcional fuera tan fácil como el TDD una vez empiezas a trabajarlo, pero sí, totalmente. Es el mismo problema, que nos enseñan, nos modelan la cabeza al revés. Entonces ya nos cuesta mucho llegar hasta ahí, creo yo. Y son herramientas que perdemos por desgracia. Como cuando aprendemos inglés en instituto y el francés es más difícil. Bueno, es que el lenguaje by default, en la lengua extranjera por defecto, es el inglés. No quiere decir que sea mejor ni más fácil que el francés, pero el segundo paradigma, o el menos utilizado, esto igual hace 40 años era distinto. Pues si me permitís, yo creo que la programación funcional es un tercer o segundo idioma y la programación no funcional que nos enseñan en todas las formaciones es la lengua materna, que es mucho más hardcore el cambio que de un segundo Vale. idioma a un tercero. Eso es lo que trato yo de comunicar, que es muy difícil dar el salto luego. Ahora bien, si lo das, si lo consigues dar y ves las herramientas que te proporciona otro paradigma diferente, como el funcional, el declarativo, técnicas como el TDD, bla, 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 ganas un arsenal de cosas que puedes utilizar luego en cualquier paradigma si quieres, que es que me parece una pena muy grande que la gente no los tenga. Y yo como añadido a otra razón, pero yo voy a lanzar la piedra y voy a esconder la mano. Y es, ¿alguien de aquí me puede explicar qué es una mónada? Porque esta es otra razón por la que echa mucho para atrás a la gente que empieza con la programación funcional. Estoy muy en contra de todo esto que hay alrededor de las monedas. Estoy tan en contra que estoy tentado a no hablar de ello, como un statement, Me pero sumo. no lo sé. Pues bien, pues ya tenemos un par de votos. Además, Eh, creo que se puede sacar mucho valor de la programación funcional, mucho, mucho, antes de saber lo que es una puta mónada. Que cuando luego ya lo sepas, va a ser súper guay, te va a ayudar en un montón de patrones de código recurrentes que tenemos que se quedan mucho más limpios, bla, bla, bla. Sin llegar a las mónadas, ya habríamos ganado mucho. Si todo el mundo se quedase justo a las puertas de las mónadas, vaya. Diré más, creo que si el patrón de mónada no se llamara mónada, creo que no se hablaría de él. Creo que es un tema como nos gusta tanto la palabra que la estamos llevando más allá de su significado. Creo que de verdad, que es como, no lo sé, pero bueno, esto es una opinión muy rara y muy personal. En cualquier caso, si sale, sale. Yo prefiero hablar de otra cosita que es, no sé si os pasa, pero yo me he encontrado mucha gente que defiende funcional, que habla de lo fácil que es testear el código funcional, como un gran argumento a favor. No, es que el código es muy testeable y que sea testeable tiene beneficios obvios. No sé, ¿qué pensáis de esto? ¿Y por qué es? ¿O lo habéis vivido esto? ¿O tenéis esta sensación? Justamente el proyecto este que estaba comentando antes, que era muy difícil porque tenía mucho legacy code y demás, uno de los grandes problemas era la famosa testabilidad. Aparte de porque implementaban mal la programación funcional, ¿vale? Y que sí que mutaban estado y demás. El problema que tenían en realidad era que no sabían testar. O sea, estaban acostumbrados a todo el equipo hacía programación orientada a objetos, salvo la persona que añadió funcional. Y la persona que añadió funcional había aprendido programación funcional sin aprender a hacer test sobre ello. Entonces, sí, será más testable si tengo una función pequeña, pero cuando tengo una arquitectura y tengo que mantener esa arquitectura y he metido funcional en un sitio con cazador, por ejemplo, sería mucho más difícil. Y creo que esa es una de las cosas de las que poco se habla. Obviamente, si tengo una entrada y tengo una supuesta salida, es más testable, porque al final es entradas-salidas. Es muy fácil decir lo que voy a esperar. El problema subyace cuando realmente lo estás aplicando en un contexto real donde realmente hay un contexto híbrido y se está utilizando un lenguaje de programación general y el conocimiento que puede tener a lo mejor el resto del equipo es mucho más bajo. Estábamos comentando justo ahora lo de la curva J que hemos dicho en otro episodio, no voy a profundizar, esto de la curva de aprendizaje en la que tienes que sufrir un poco para poder ver el valor de algo y entonces ya recuperar velocidad y llegar a ser más productivo, por así decirlo. Lo que a mí me interesa es ver en qué proyectos merece la pena pasar por ese sufrimiento, entre comillas, estoy poniendo comillas, para adoptar un paradigma como el funcional, porque en tantos casos estamos viendo o estamos hablando de fracasos de adopción del funcional, en el cual es contraproducente adoptarlo, ¿en qué caso merece la pena? Porque antes hemos dicho que todo se puede hacer con funcional, igual que se puede hacer con orientación a objetos. Yo creo que si el punto de inicio es hay que pasar por el sufrimiento, quizás no es el momento, quizás hay que dedicarle parte de tiempo de formación, incluso ese tiempo de formación en un lenguaje funcional o en un paradigma funcional te va a repercutir en beneficio en tu día a día, en un lenguaje no funcional. Pero si vas a empezar un proyecto con ese sufrimiento, yo creo que te va a añadir
un trauma porque vas a iniciar algo que no estás preparado. Sobre todo si el objetivo del proyecto es aportar valor, se va a embarrar de intentar pelear contra un paradigma que no tiene la costumbre. Tratando de responder a Iván con un caso personal mío, en el trabajo nos fue bastante más natural empezar a aplicar programación funcional en los endpoints del backend. ¿Por qué? Porque eran muy de ABC. Eran simplemente, recibo el endpoint, tengo que hacer un masajeo de datos, enviar ciertas cosas y retornar. Siempre era lo mismo, siempre, masajeo de datos, confirmar ciertas operaciones, tal. Entonces, todos los errores que sueles tener cuando te equivocas porque cambias estado que no debías y tal, al hacerlo con programación funcional, que nos acostumbramos y una vez nos acostumbramos era súper fácil, todos esos errores se fueron. Igual que dicen en los libros, pues se fueron de verdad. Había otros errores, pero esos sí que se fueron. Y nos sirvió mucho más que, por ejemplo, en el frontend, que nos empeñábamos a veces en hacer cosas funcionales cuando es un videojuego que tiene muchos cambios de estado, que tiene muchas cosas pasando a la vez, y ahí era bastante menos natural. Eso me tranquiliza bastante lo que dices, porque una de las cosas que quería entender del todo era que, igual que hemos dicho antes con el TDD, no siempre tenemos que aplicar funcional. Hay que ver en qué situaciones merece la pena y en cuáles no. Por supuesto, como ha dicho Ángel, basándose en la experiencia del equipo, pero también en la funcionalidad que se está desarrollando. Porque un videojuego, a lo mejor un proyecto que es más pesado en cuanto a cambios de estado, no tiene que tener el 100% de código desarrollado en funcional. Estamos hablando de la posibilidad de tener un núcleo funcional envuelto en una capa imperativa o orientada a objetos, ¿no? Esta es lo que se propone en varios libros de arquitectura, que haya un core funcional donde es muy fácil testear las cosas, que no mutan de estado y tal, pero que luego de cara a la API todo eso esté, como has dicho tú, Ángel, rodeado, ¿no? Como con un lacito más fácil de manejar, más orientado a objetos, que por dentro sabes que funciona con las bondades de lo funcional, pero que la API que te ofrece es un poco más amigable. A mí esto me parece un híbrido bastante interesante, que nunca lo he llevado a cabo, pero que siempre me ha tentado a hacerlo, la verdad. Si bajo esta idea dijéramos esta operación de entrada-salida, que es lo que hablábamos cuando hablamos de la imperative shell versus un functional core, la idea de que pudiéramos encapsular de alguna manera esta operación de entrada-salida, digamos que fomenta esta manera de repartir o de diseñar, porque una encapsulación de un efecto de entrada-salida puede ser inmutable en sí mismo. Y este es un poco el juego que propone funcional. Dice, de la manera declarativa, si en lugar de hacer un acceso a base de datos, hago una promesa, un futuro de ese acceso a base de datos, podemos trabajar con ese mundo elevado de ese dato, ¿no? Ese dato que no existe, pero que existirá en algún momento. Y podemos jugar al juego de lo que pasará. Poco Ángel sacaba esta metáfora del plan de pensiones, ¿no? De cómo un plan de pensiones encapsula un, un valor futuro, pero que hasta que no se ejecute no pasará. No pagaremos impuestos, por ejemplo. Los efectos, los laterales de liquidar un plan de pensiones no pasarán hasta que se ejecute. No pagaremos efectos. No sé cómo esto es tuya la analogía. Eso. Esto salió de precisamente, ya que ha habido una quote del libro de Software Economics, hablando de ese libro y hablando de explicar un poco, pues eso, el concepto de encapsular el estado en una monada. Y hablamos salió el concepto de meter dinero en un plan de pensiones, que es una especie de proxy de dinero, que tienes dinero ahí, puedes operar con él, puedes comprar cosas a nivel de inversión, pero tú no lo puedes sacar para comprar cosas en el supermercado sin pagar los impuestos. Si estás todo el rato sacando dinero del plan de pensiones para comprar en el supermercado, estás perdiendo todo lo bueno que te da. Y encima estás haciendo un trámite. Pero si operas dentro del propio plan de pensiones, sin ser yo una persona experta, no sé de planes de pensiones. Pero si operas dentro de ahí, pues tienes unos beneficios fiscales y otras cosas que de normal no tienes. Y eventualmente pagarás los impuestos a los beneficios cuando te jubiles y empieces a sacar el dinero, por lo que tienes ahí unos beneficios. Hay otra analogía que es
un pelín menos experta del dominio de las finanzas, que puede ser que mucha gente como yo no tengamos ni idea, que es la que se suele poner también, que es la de las tuberías, ¿no? La diferencia entre la programación funcional a nivel de enfoque y de mindset con otras como la imperativa orientación a objetos es que tú lo que haces es poner tuberías de por dónde vas a querer que pase el agua y cómo vas a querer que se bifurque y demás. Y cuando pase el agua pasará por esas tuberías. Y la programación orientada a objetos y la imperativa en realidad están viendo, llevando el agua, ¿no? Ellas guiando el agua hacia donde quieren que se lleven. No sé si es vuestra experiencia, pero mi experiencia a la hora de programar programación funcional respecto a los otros paradigmas es exactamente esta sensación del ejemplo que acabo de comentar. Me parece muy loco cómo se siente así realmente. Totalmente de acuerdo. Además, permitidme, porque voy a rescatar algo que has dicho hace un ratito que a mí me ha gustado mucho, que es esta idea, creo que lo que has dicho exactamente ha sido masajear los datos, ¿no? Y esto es como uno de los ángulos también, es como un cambio de perspectiva en cuanto a cómo enfocamos nuestros programas cuando usamos programación funcional. En lugar de esta metáfora, digamos, biológica de la orientación a objetos, ¿no? De son células comunicándose mediante mensajes para conseguir objetivos más complejos, digamos que la programación funcional cambia el foco hacia cómo transformamos los datos desde estas tuberías que hablamos. Estas tuberías no solo son conductos, sino que además proporcionan un cambio de datos, ¿no? Pues ahora tenemos una agüita por aquí que se convierte en una ducha. Yo diría que si hiciéramos programación orientada a objetos como posiblemente fue pensada en su momento por Alan Kay, pues seguramente sería bastante parecida a la programación funcional. Por lo menos la idea que Alan Kay tenía de lo que era la programación orientada a objetos. Esto es algo que se ha oído recientemente, ¿no? Por nada más y nada menos que Michael Feathers, el de Working Effectively with Legacy Code, que dice que la buena programación orientada a objetos es muy parecida a la programación funcional. No sé si y por ahí vas un poco esta idea. No sé si has visto, hay un vídeo por ahí guay se puede ver. Es el Feathers con el de Farley. Recomendado. Incluso cuando Antonio y yo dimos la charla de orientación a objetos también hablamos del tema. O sea, si lees el contexto histórico de lo que Alan intentaba conseguir en realidad de paso de mensajes, es finalmente eso. Era programación funcional. La meta programación funcional desde el punto de vista de Alan Kay. Porque sacar aquí un poco el pimentero yo, esto lo hemos hablado en otro podcast, de hecho, y hemos citado a Alan Kay. Y además, el Working Effectively with Legacy Code desde hace 20 años. No es algo tampoco muy nuevo. Yo quiero traer un tema diferente, ¿no? Estamos todos como muy de acuerdo en lo que estamos hablando y creo que hay un punto que, bueno, que seguramente todos los que estamos en la sala estamos de acuerdo, pero intentar hacer el ejercicio de ponernos palos en las ruedas a nosotros mismos e intentar contrastar lo que pensamos, ¿no? ¿Qué pensáis de un proyecto 100% No estoy de funcional? acuerdo. No he ni terminado ahí. ¿Qué pensáis de un proyecto 100% funcional? Y esto lo estoy comentando porque hace no mucho estuve en el Global Day of Code Retreat en una ciudad y una persona que estaba allí, que esto es una de las cosas que me suele suceder mucho, es que hay personas que cuando les gusta la programación funcional son como de todo con programación funcional hasta el final y nos comentaba el hecho de, oye, ¿qué os parecería si hubiera un lenguaje de programación que fuera 100% funcional? Que no permitiese ni acceder a las APIs y para poder acceder a las APIs tuvieras que darle ciertos permisos y montaba como una especie de complejidad simplemente para intentar encajar la necesidad de programación funcional. ¿Qué pensáis de ese tipo de situaciones? ¿Vosotros consideráis que eso aporta valor, no aporta? Creo que aporta un valor académico. Creo que es súper interesante, súper challenging. Me encantaría jugar con eso. No me parece quizá profesional. Yo estoy un pelín ahí, creo que aporta un valor muy chulo para ganar herramientas, como decía antes, y creo que también aporta una cosa muy interesante, que es que como bien ha dejado caer Manu, hay mucha gente de funcional que necesita alimentar una cantidad de ego muy grande, y con estas cosas la pueden alimentar y así se quedan tranquilos. Y aún así, como justo has dicho al final, no termina nunca de ser 100% funcional porque ciertos permisos necesitarás para hacer X mutaciones. Entonces, yo es que no termino nunca de visualizar este escenario 100% funcional. Algo tiene que haber al final del camino para mutar algo. De hecho, en la charla hay una charla que tiene de Farley con respecto a la programación funcional, donde al final lo que acaba diciendo es un poco esto, ¿no? Que los extremos son malos y que lo que hay que encontrar es un punto entre medias, ¿no?
Y era muy gracioso porque también le dijimos eso a esa persona y esa persona seguía diciendo que a lo mejor en algún contexto, como un contexto súper regulado, ya sean bancos, etcétera, donde tienes que tener todo muy controlado y demás, que a lo mejor encajaba. Y al final, resumen de la respuesta que nosotros le dimos en su momento fue, oye, sí, estaría a lo mejor muy bien a nivel académico por intentar sobre todo terminar la conversación, pero también tienes que darte cuenta de que solo tendría uso y sentido en ese contexto único y no se podría utilizar para nada más. Y que mucha suerte encontrando talento, como decía Víctor antes, para unirlo al equipo, ¿no? Que eso iba a ser duro en ese caso. Eso justamente lo puedo también hilar con la empresa esta que he puesto antes de ejemplo, que tenía la máquina de estados y que estaba intentando poner programación funcional. Utilizaban un lenguaje que, bueno, vamos a decir que es de uso general, pero que vamos a decir que no es el más común para intentar hacer cosas con programación funcional, como puede ser PHP. El PHP no es el lenguaje que, bueno, que se utilice mucho para eso. Puede hacer ciertas cosas, pero tampoco es el más amigable porque dentro de lo que cabe, las funciones que tiene, tampoco, primero las funciones no son muy parecidas, hay funciones que funcionan de forma diferente, requieren parámetros distintos, etcétera. Entonces, esta persona al introducir ese cambio, lo que esa persona, además de añadir la complejidad, lo que luego nos hizo fue complejizar muchísimo el proceso de selección para buscar después más gente para el equipo. Porque claro, tenías que buscar a alguien que fuera experto en PHP, en código legacy, que además tuviera experiencia con buenas prácticas para poder resolver el estatus que había de código en el momento, y además que entendiese de programación funcional. Esto está muy bien, pero a mí me han contado que, ¿cómo se llama la ley esta del número de transistores en los chips? Que esto que se iba doblando cada... Bueno, ya sabéis de qué esto, ¿no? Que caen más transistores, más megahercios, los chips más potentes. ¿Y qué pasa? Que a raíz de, no sé, 2000, primera década de los 2000, esta curva empieza a aplanarse y es cuando aparece este concepto de los núcleos, ¿no? Y en lugar de tener más transistores, digamos, trabajando en la misma operación, lo que tenemos es la posibilidad de trabajar en paralelo, ¿no? O con varios núcleos haciendo distintos trabajos. Esto me dejan de llevar, que es la ley de Moore. Muchas gracias. Total, que como cada vez tenemos más núcleos y más capacidad de procesar en paralelo, a mí me han dicho que la programación funcional sirve precisamente para esto y que es el paradigma del presente, el paradigma que aprovecha más esta circunstancia de la evolución de la tecnología. ¿Cómo lo veis? Precisamente en este caso, si queremos una performance interesante, nos estaríamos yendo a otro tipo de lenguajes como pueden ser C, si nuestro objetivo es ese. Y ahí, Iván, de hecho, nos puede hablar mucho ahora que se está documentando mucho de programación orientada a datos, que no es per se correlativa al paradigma funcional y justo va por explotar lo que decía Víctor. Entonces, tampoco hay como una relación uno a uno entre el paralelismo y la programación funcional, aunque evidentemente la facilite, ¿no? Eliminando los límites de la performance, tampoco nos venimos a los límites extremos, sino digamos que mediante técnicas razonablemente fáciles de aprender, digamos que sean mainstream, esta idea de paralelizar en cualquier proceso de los normales, de cualquier aplicación de las que consumimos todos los días, tiene sentido aprovecharse de la programación funcional para poder sacarle más rendimiento a las máquinas que ya tenemos. A ver, no sé si es por donde tú quieres ir, Víctor, así que diré lo que yo opino y si voy por ahí, bien. Lo que yo estaba pensando en realidad es, bueno, si tienes que trabajar con programación en paralelo, en realidad en muchos lenguajes de programación orientada a objetos, lo que te acabas teniendo que hacer es montar semáforos, pools de conexiones, etcétera. Y al final, o pools de hilos, pero lo que acabas finalmente teniendo que gestionar, ¿no? Todo lo que viene siendo esa complejidad. Mientras que con la programación funcional es muchísimo más fácil gestionar esto. Si es a eso a lo que te refieres, sí, aporta un beneficio. Sobre todo para lo que decíamos, ¿no? Gestión de el paralelismo y demás, pero no, como decían los demás, ¿no? Para el rendimiento en sí. O sea, no sé si por eso ibas por ahí. Sí, un poquito por ahí, un poco esta idea de que es lo que tiene sentido, ¿no? Que es como, había esta presión, este soufflé que parece que está bajando un poco, venía, o yo lo he ido acompañadamente de esas dos. Los test son mucho más fáciles de hacer y de entender, y además utiliza los recursos de una manera mucho más sensata. Porque pues, estamos en el mundo, en el momento de la paralelización, de los núcleos. De por ahí iba, de que esto es como parecen motivos, a mí a priori me parecen motivos interesantes como para molestarse en entender un poquito de qué va. Por intentar no atribuirle ninguna cualidad mágica a la programación funcional que no pueda tener ningún otro paradigma, son estas cualidades únicas
de un programa hecho en funcional con una buena calidad en funcional frente a un programa con una buena orientación a objetos? Porque no estamos comparando ni una buena programación funcional contra una mala orientación a objetos, ni una mala programación funcional contra una buena orientación a objetos. Cuando ambas son buenas, es algo único. Yo lo último que leí es que ni siquiera. Es que resulta que los estudios que se están haciendo dicen que tampoco hay una evidencia de que paralelizando tareas se consiga un mejor rendimiento que echándole chicha a un único procesador. Entonces, un poco desmitificar también esta idea por mi parte. No tengo muchos datos, no he investigado, pero que tampoco haría el statement muy convencido de que efectivamente la paralelización nos mejora la vida. Yo precisamente lo poco que he visto es en análisis de performance de lenguajes funcionales que son bastante más lentos. Y si queremos ya irnos a la performance porque nuestro problema nos hace falta, aquí lo que habría que preguntarle a Iván de orientación a datos. No hay mucho que pueda decir, ¿eh? Yo creo que por no meternos ahora en la profundidad de orientación a datos que abrió otro melón, todos son herramientas diferentes. Creo que cada paradigma pone ejemplos que le benefician. Entonces, este que dice Víctor de los núcleos infinitos es justo el que yo he leído en orientación a datos. Entonces, como un escenario ideal en el que dice el autor, si tuviéramos procesadores infinitos, podríamos paralelizar todo lo que quisiéramos, entonces usa orientación a datos. Pero orientación a objetos te dice, vale, imagínate un mundo ideal en el que tenemos velocidad de procesamiento infinito, por lo que con un único procesador podemos no preocuparnos por el performance. Al final da un poco igual. Yo creo que lo interesante es que para ciertos problemas muy concretos, creo que la balanza se desbalancea de forma radical para un paradigma. A mí me vais a perdonar que haga un pelín de viraje, pero acabo de acordar, mientras nos estoy escuchando, ¿no? Acabo de acordarme de alguna persona, hola Pedro, si nos estás escuchando, que siempre dice que no aterrizamos lo suficiente, que nos gusta filosofear demasiado. Y es algo a lo que le he dado muchas vueltas y de hecho creo que lleva razón, totalmente. Entonces, querría dejar como un pequeño tip más mundano, ¿no? Ya que en programación llaman a la programación funcional el terreno elevado, no por elitismo, sino por una movida de programación funcional del terreno elevado y el terreno no elevado. Yo querría llevarlo al no elevado. Y el no elevado es algo tan sencillo como de las cosas que más me cambiaron a mí el mindset con la programación funcional, a ver cómo lo veis, sin ser esto una programación funcional muy sofisticada, es, joder, ¿cuántas veces hacemos los mismos tipos de bucles for en programación hasta que nos damos cuenta de que son siempre los mismos? ¿Cuántas veces acumulamos en un bucle for un sumatorio? ¿Cuántas veces acumulamos un agregado de datos? ¿Cuántas veces concatenamos cosas en un for? Coño, vamos a utilizar una API que lo haga ya automáticamente y nos encapsule por dentro de la función ese bucle para que no tengamos una oportunidad de fallo en cualquiera de las variables que entran en ese bucle. A mí esto me parece un consejo muy fácil, que la persona se puede empezar a documentar y que es un pequeñísimo paso hacia el mindset funcional. No sé qué opináis. Pues sí, totalmente. Me sumo a la iniciativa de bajarlo. Y en la misma línea de cuántos bucles for hacemos iguales, cuántos null checks tenemos repartidos por todo el código. Cuántas veces, oye, si esto es null, no sé qué, si esto no es null, pues, todo eso, hay patroncitos de funcional que dicen, bueno, sí, vamos a darle una respuesta, vamos a darle un patrón, un problema, una solución común o un problema recurrente. Incluso en los lenguajes que trabajamos comúnmente, hay ciertas cosas que recuerdan y están inspiradas en la programación funcional, como puede ser LINQ en C# con los select many, que son maps y bind, o por ejemplo las propias tasks y la sincronía en C#. Ahí por ahí iba yo, por supuesto. Con LINQ en C# te evitas una cantidad brutal de bucles reescritos hasta el infinito, que son más fáciles de leer, mucho menos error prone objetivamente, y además más rápidos de hacer. Y tienes que pensar menos en lo que no te interesa. Y precisamente esto enlazándolo con el tema de la performance, yo a lo largo de mi carrera he escuchado todo el rato que LINQ era la cosa más ineficiente a nivel de performance. Esto luego yo no he estado muy de acuerdo, pero el estigma que tenía era precisamente ese, no de que era muy rápido, sino de todo lo contrario. Aunque luego muchas veces no afectaba en los propios casos de uso. Y bueno, yo creo que ya hemos hablado suficiente de programación funcional por hoy.
y alguna gente que a lo mejor no lo tenga muy aterrizada tendrá el cerebro hasta arriba. Así que, ¿qué os parece ir terminando con la quote de hoy? Dale, Ricardo. Pues sí, Ángel, yo quería cerrar hoy con una quote, al menos esa era mi idea original, pero justo hablaba Víctor de un patrón para evitar todos esos null exception y todos esos if algo null. No sé si Víctor nos puede dar un pelín de insight más para quien lo quiera buscar en casa, que no los acabo nombrando, y ahora ya cierro. Bueno, pues la gente de funcional lo que propone es, bueno, ¿y si envolvemos la posibilidad de que algo sea nulo en un objeto en sí mismo? De manera que trabaja con con ese objeto, con ese tipo, y cuando te interese ya lo resolverás. O sea que podría estar o no, ¿no? El objeto o el dato que buscas dentro. Sería esto, Víctor. Correcto, sería esto. Pues dicho esto, Pues yo sé, claro, dale a la cuota. yo quería traer hoy la quote, era una opcional y ha resultado que no ha venido ninguna quote.